Gracias por estar. Bueno, buenas a todas y gracias, Gloria. El día de hoy no vamos a hacer como una presentación de clases, sino más que nada vamos a hacer con la práctica. Quería saber cómo les fue. ¿Practicaron bastante? ¿Tienen algunas dudas? Hola, Realmente, ajá. yo sí tengo muchas dudas. Me da pena porque es como mucho, pero me costó un montón. Eh, de ahí hice el intento y traté, pero sí me surgieron algunas dudas. Quería como salir primero de las dudas antes de explicarle que no pude hacer, ¿verdad? Entonces, son como 6 dudas que tengo. Aquí están. La primera es. Bueno, yo hice con los dedos así, ¿verdad? Este es el que a mí me sirve, como que ningún otro, yo no lo logro, ¿verdad? Este es el que más, ¿verdad? Practiqué con este. Entonces, eh, como yo vi que no me salía como bien, porque lo hice como 2 veces y en una se me zafaba que no, y en el que sí, sí, entonces yo dije, voy a usar el péndulo. Y ya lo programé para la luz y todo, y Y entonces lo hice con el péndulo y me salió totalmente diferente a este, ¿verdad? Entonces yo ya me confundí, ¿verdad? Y dije, bueno, de ahí voy a tratar y, y traté solo usar el péndulo, ¿verdad? Y, y me pasé como el imán, ¿verdad? Porque eran como dolores lumbares, pero sí me quedó la duda de que por qué me salía uno, y me salían alterados. La segunda vez que probé los dos también no coincidían. Eh, después hice para el lumbar, después hice para los hombros, que me irradia como al codo y al dedo gordo de la mano, igual. Hice así, me salía diferente, hice con el péndulo, me salieron diferentes. Y el péndulo me hizo un movimiento que nunca me había hecho. Yo le hice como usted nos dijo, eh, que me enseñe otra respuesta, ¿verdad? Si es sí o si es no, pero otra respuesta. Entonces se quedó parado y yo dije, bueno, esa debe ser, ¿verdad? La que, No responde. ajá, no responde. Pero después, cuando hice otra, porque hice con el miedo, la culpa, y me sale la respuesta mía del péndulo sí, es con las manecillas contrarias al reloj. Y el no es como recto, como de norte a sur, digamos, o de este a oeste, recto, ¿verdad? Y eh, de pronto, cuando pregunté que si era materno, pues me puso que sí, pero cuando yo dije que si era paterno, me dio al contrario o sea, con las agujas del reloj. Entonces yo dije, bueno, ya yo no sé si ese es un sí, porque el sí es de izquierda a derecha y cuando pregunté paterno, me dio al contrario, ¿verdad? Y ya, bueno, por sí no cuesta que yo me confunda, ¿verdad? Yo siempre me confundo. Y después, bueno, igual lo hice, aunque me salía así, yo igual me pasé, ¿verdad? El imán, porque ya sabía yo que los hombros, que el lumbar, que, ¿verdad? Que me salía físico, emocional, espiritual, todo me daban sí, ¿verdad? Y yo dije, bueno, de ahí no tengo nada más que confiar, ¿verdad? Y transgeneracional también. Entonces, una de mis preguntas es si se podía pasar el imán sin saber cuál emoción atrapada tengo, ¿verdad? Yo tengo muy seguro en mí el miedo, el enojo, la tristeza y la culpa. Entonces, yo puse en otro ejercicio miedo y culpa, porque para mí es muy fácil sentir la culpa y el miedo, ¿verdad? Entonces, yo digo, ¿será necesario hacer todo ese proceso si yo sé que la culpa la tengo, el miedo, la tristeza, ¿verdad?
pero cuando hice la culpa con el péndulo y cuando la hice con las manitas así para probar los dos, sí me salían diferentes, pero como yo sé que las tengo, ¿verdad? Entonces lo hice porque sí me salía transgeneracional, me salía físico, mental, espiritual, todo, y el transgeneracional. Entonces yo dije, bueno, como es transgeneracional, le voy a hacer las 10 veces, ¿verdad? A la culpa y al miedo, ¿verdad? Y, y el de los hombros y eso también fue todo como, pero yo digo, debe ser que no, bueno, no tengo la práctica, ¿verdad? Digo yo, no sé, por eso es mis preguntas. Sí, eso es lo que yo y logré hacer, digamos, mis dolores lumbares que son muy fuertes, los de los hombros que vienen de las cervicales y el miedo y la culpa, digamos, que son ¿Y emociones muy, te alivió, Cecilia? pues me he sentido un poquito como me sentí ahorita más feliz. Bueno, acabo de hablar con mi nieta, mi nietita y mi hija, ¿verdad? Pero sí me sentí como un poquito aliviada, un poquito liviana, digamos. No así como que se me quitó todo, ¿no? ¿Verdad? Sí me paré, limpié con un incienso, ¿verdad? Hice la cruz y, ¿verdad? Y así. Y digamos que sí hice eso, pero sí me salen como, esa es mi duda, ¿verdad? Que si es por falta de práctica, por no saber, ¿verdad? Lo principal que tienen que aprender ustedes es práctica, mucha práctica. Esto no se aprende, digamos, de la noche al día. No voy a ser especialista en esto, pero es Ajá. práctica y es creer en usted misma, porque la duda la hace rebotar para atrás. Ujú, Entonces, usted puede decir, sí, tengo miedo, me libero del miedo, pero después usted dice, me sentí mejor. Ah, no, no, ¿cómo va a ser? No es que esto no puede ser así, yo siempre he tenido este dolor. Bueno, entonces la duda suya jala ese dolor. ujú, Ahora, ¿por qué es importante como darle el clavito del miedo? O sea, usted dice, bueno, toda emoción atrapada de miedo en mí, la libero. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes de hacer eso, usted ya ha dicho, bueno, el miedo que siento ahora es bueno, de un 0 a un 10. O el dolor del hombro es de un 0 a un 10 y creo que tiene la emoción atrapada de miedo. Entonces, usted dice, del 0 al 10 tengo un 9. Entonces, ujú. se libera el dolor de miedo que cree usted que tiene ahí pegado, como un dardo pegado en el hombro. Eso se me olvidó. Del 0 al 10 se me olvidó preguntarme. Ok, entonces usted dice, sí, tengo un 9 y después de que usted se pasó esto, puede ser que le haya quedado un 7. Entonces, ¿qué Ujú, faltó ahí? Bueno, pueden haber más dardos pegados ahí, no solamente ujú, de miedo, sino que en ese mismo órgano tenga más emociones ujú, incrustadas ahí. O que realmente ese miedo no viene realmente de usted, sino que es de un transgeneracional. ujú, Por eso es que también cuando uno trabaja las emociones, bueno, en mi caso, que ya lo aprendí así, eh, yo me libero del miedo, pero también entonces me pongo la mano al corazón y hago como la constelación familiar. Hoy miro al origen que sintió mucho, mucho miedo. ujú, Por ujú, amor a ti hemos estado repitiendo historia. No te conocí, pero ujú, te siento. Eres importante en mi vida. Quiero que sepas que tiene un espacio en mi corazón. Hoy tomo tu miedo, tu ira, dolor, rencor, resentimientos, falta de perdón y se lo mando a Dios para que le dé el lugar que necesita. Lo que pasa es que cuando uno es más específicamente, no es lo mismo decir, yo sé que alguna persona tuvo miedo a encontrar a este bisabuelo en la quinta generación. Te hablo a ti, bisabuelo de la quinta generación. Tuviste mucho miedo. Entonces es como que la otra persona sí me reconoció. Es como decirle, si usted sabe, fue mi abuelita, tengo mi abuelita Ana o a mi abuelita Carmen. Ah, mi abuelita Carmen. Entonces, cuando usted diga, eh, querida abuela Carmen, ve, ya la nombra, ya ujú, la ujú, ubicó.
Entonces es más fácil para que se quite esa Ujú, emoción. Por ujú, eso es que también usted dice, bueno, sí, es que he sufrido tantos miedos, pero si decimos, usted puede decir, sí, recuerdo un miedo que tuve a la edad de 40 años, pero tal vez ese miedo no es el principal, eso fueron otras gotitas de miedo, pero hubo un miedo muy grande cuando tenía 5 años. Y por ujú, eso es que sí tenemos que aprender como a preguntarle al cuerpo para ser ujú, entre más específicas mejor y así logramos quitar. ¿Cómo sabemos cuando lo hacemos como excelentemente bien? Cuando se me quitó el dolor. ujú, Vea, la vez pasada, la compañera que estuvimos trabajando eran dos emociones. Una era de ella, pero se alivió como un 1 o un 2%, mientras que cuando vimos el origen más fuerte, que era un ancestro, se le alivió al 100%. ujú, ujú. Ahora también está en que la quiera volver a tomar, o sea, que diga, sí, pero me duré sin el dolor un día. ¿Por qué? Ujú, Porque la duda, esto ujú. no puede ser posible, entonces lo vuelve a tomar. Sí, a mí se me olvidó eso de la intensidad del dolor, de 0 a 10, se me olvidó por completo. Y también en una, ¿verdad? De las que hice, que pregunté en cuál columna estaba, ¿verdad? Si en la uno, ¿verdad? Las de arriba, y no me salió ninguna, ¿verdad? Y yo decía, qué raro, la de la culpa, ¿verdad? Y yo digo, tiene que estar, entonces vuelvo a preguntar de A, B, D, C, nada, ninguna. Yo digo, eso está Pero, mal. pero lo que, Cecilia, lo que usted tiene que hacer, bueno, primero las fichas para que sepan cómo es, como si fuera una receta de cocina. Primero Yo esto, pensé, esto, esto y yo esto. pensé, Ajá, pensé entonces, que iba a después. hacerme que iba a hacer un cuadrito con todas las preguntas, si es de la mamá, del papá, así, ¿verdad? Para poder tenerlo más ordenado. Sí, después, no estamos preguntando, digamos, tengo esta emoción. No, primero vamos a decir, tengo el dolor en la espalda. Entonces, el dolor de la espalda que tengo es del 0 al 10, tengo un 7. Claro. Este Ujú, dolor de espalda tiene que ver con alguna emoción atrapada o es algo físico. Si sabemos que es algo físico, es porque ya se dañó algo más. ujú, ujú, Digamos, eso es como una meningitis. Una meningitis, nosotros decimos, ay, hay una emoción atrapada en la meningitis. Sí, es tal, pero si tiene la meningitis, también tenemos que recurrir a la parte física de ir al médico y que nos quite esa bacteria, porque si nos la dejamos, puede empezar a convulsionar y puede morirse, ¿verdad? Entonces no podemos dejar todas las opciones o ninguna opción podemos dejar, tenemos que todas irlas metiendo. Pero entonces, yo voy a preguntar, ¿este dolor que tengo en la espalda tiene que ver con alguna emoción atrapada? Aunque usted diga, sí, este dolor fue después de que mi esposo se fue y me dejó sola, entonces siento como la carga en la espalda. Ya usted lo sabe, pero le va a preguntar directamente al cuerpo, no. ¿Me sentí frustrada? No. ¿Este dolor de espalda tiene que ver con alguna emoción atrapada? Sí. Entonces, me está diciendo que sí. Utilizamos la tabla de estresores y empiezo entonces ya a preguntar. ¿Está en la columna uno, columna 2, columna 3, columna 4, 4? Fila A, fila B, fila C, fila D, D. En el grupito, entonces, ¿es maldición, es maleficio, es malignidad, es mediocridad, es melancolía? Melancolía. Entonces, ya no estoy yo como pensando, debe ser una frustración. No, el mismo cuerpo me lo va a decir con la ayuda de la tabla de estresores. Entonces, es melancolía. Ya la ubiqué. Entonces, la melancolía está en primera persona, es mía. No, está en segunda persona. Segunda persona, familia. Papá, mamá, hijos, esposo. Está en tercera persona. Las personas con las que yo trabajo o los vecinos o incluso el televisor. Y si no, entonces está en cuarta persona o es un transgeneracional. Sí. Entonces, si es transgeneracional, yo empezaría, ¿es de origen paterno? De origen materno. ¿Era un hombre? Era una mujer. ¿Está en primera generación, segunda, tercera, cuarta, quinta? Ahí voy preguntando.
Si es algo mío, está en primera persona. Esta emoción fue cuando estuve adulta, o en la adolescencia, o en la niñez. En la niñez, tenía mayor de 5 años, sí. Mayor de 10, sí. Mayor de 15, no. Entonces ya sé que es de entre 10 a 15. Entonces, a los 10 años, a los 11, a los 12, a los 12. Entonces, ok, ¿qué me pasó a los 12 años? Que me dio mucha melancolía. Entonces empiezo a hacerle mente y ay, sí, fue cuando mis padres se separaron. Entonces ya sabe que ese dolor de espalda es por esa sensación, que es suya, sí, porque le salió que era suya, pero que posiblemente también es un transgeneracional porque me está hablando de una parte atrás y atrás vienen las generaciones de atrás. Entonces, se libera la emoción de melancolía en usted y también miramos el origen y hacemos, querido origen, ahora te puedo mirar, no te conozco, pero te siento. Por amor, he pasado lo mismo que tú, el sentimiento de melancolía. Y hacemos el trabajo liberando ese transgeneracional, liberando esa energía. Ajá, ok. Le iba a hacer, me surgió otra duda. Digamos que con el péndulo, ¿qué, qué será mejor realmente? ¿Qué es mejor? El péndulo es más seguro. Yo no le puedo decir que sea más seguro, o sea, cada uno, yo le di varias opciones. Cada uno tiene que casarse con una manera. Para mí, yo Sí, lo que pasa es que vieras que este sería genial, solo que creo. yo no logro sentir la diferencia. Sí, exactamente, digamos, mis hijas tampoco lo logran, pero entonces eso es para mí. Para usted tiene que buscar su propio método. Si para usted eh, el péndulo es lo mejor para usted, entonces usted lo seguirá haciendo con el péndulo. Así cada una de las personas, pero yo no le puedo decir cuál es la mejor para cada uno. Puse muchas opciones para que la gente pueda escoger Ujú, la mejor que le salga, ujú. Está pero es todo bien. práctica. Ok, sí, muchísimas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna persona más? Gisela, yo tenía una preguntita. Sí, Liana. Am, Ay, Dios mío, es que la práctica hay tanto, tanto que no nos sale que yo creo que se frustra uno. Bueno, mi pregunta era, ya ves que cuando estaba trabajando lo de las constelaciones familiares, en una de las ocasiones, usted puso los elementos, el juego, la tierra, o sea, todo lo del agua, todo lo tenía ahí para hacer la constelación. Mi pregunta es, cuando hacemos algo así, ¿también debemos de tenerlos en caso de que también tengamos que irnos a un transgeneracional Ok, o no, no? no necesariamente. Sí nos da más fuerza y nos puede ayudar, pero no es exclusivo. Ok, Exclusivo de todo esto es la presencia de Dios. ok, la Eso oración que se hace antes. sí, la oración de protección y pedirle que Dios sea el que maneje todo lo que vamos a hacer, porque necesitamos protección y necesitamos ese discernimiento Okay. del Y luego Padre. cuando dices, en la clase anterior decías que solamente cuando era algo como muy fuerte pasabas el imán en todo el 360. ¿Cómo sabe uno que es algo muy fuerte? Por intuición. Digamos, no es lo mismo que tenga un sentimiento de decepción porque mi esposo me abandonó, o una emoción de muerte porque hubo un Mm, asesinato en la familia, ok, muy bien, un sí. asesinato en la familia, algo así Ok, que sí, uno sí, sí, cuando es dice algo más fuerte. pesado, sí, 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 O sí. Oh, un abuso sexual también son cosas fuertes. oh, muy bien, tenía esa duda. Y con respecto a la práctica, pues sí estuve trabajando en la práctica, definitivamente también el que se me hacía mejor era el suyo pues todavía no se logra, no, Está bien, pero sigo practicando, sigo practicando. excelente, Gracias. un gusto. Sí, una consultita.
Y a mí se me olvidó que tenía que ser algún dolor. Entonces lo hice solo preguntando por emociones atrapadas usando la tabla. Eh, una duda. Eso. Sí ¿Ah? lo puede hacer. Sí lo puede hacer. Tengo una emoción atrapada de eso. Y así evitaríamos que nos llegue el dolor. Sí, sí, lo que pasa es que quería trabajar algo que tenía ahí pendiente, entonces a mí se me olvidó que tenía que empezar con el dolor y me fui una vez a eso. Pero la duda que tengo es esta. Qué sé yo, encontré cuatro y yo lo que hice fue borrarlos, ¿verdad? Con el imán. Y unas eran mías, otras eran transgeneracionales, pero hasta que después de que borré las cuatro me acordé de que el negro borraba y que el rojo incluía. Entonces hasta que terminé me acordé y entonces incluí. ¿Puedo hacerlos así también o es de una en una, borrando e incluyendo, o puedo hacerlo después todas, incluirlas todas? La duda. De una en una para quitar. Ah, no, sí, Y las quité de una en una, pero me acordé hasta el final que no incluí nada, entonces hasta que terminé de borrar las cuatro fue que incluí, entonces no sé si lo hice bien. sí lo puede hacer así. El asunto es como llenar ese vacío que usted está quitando. Ok, gracias. Me gusta. No recuerdo cómo se llena ese vacío. No, ¿qué es lo que hay que Es hacer? estamos quitando una emoción dentro, entonces cuando la quitamos hay un vacío. Esa emoción también se puede devolver, entonces es importante también meter algo. ¿Qué metemos? Amor, luz. Si metemos frustración, entonces podemos meter seguridad, amor, paz, tranquilidad, ya emociones en positivo. Y es con el rojo que se pasa, no, Pues no necesariamente, solamente en en el corazón. Poner la sí, mano en el corazón es. y me permito llenar ese vacío con amor, mucho, mucho amor. Oh, No necesariamente con el imán. mhm. Igual el imán lo podemos trabajar de muchas formas. Yo lo estoy haciendo así por ser la liberación de emociones, pero hay otras formas también. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, vea, nos tenemos que acordar que el ser humano tiene cuatro esferas. El cuerpo, la esfera física, la esfera mental, la esfera emocional y la esfera espiritual. Entonces nosotros tenemos que preguntar si la física está afectada. ¿Qué son los problemas físicos cuando han llegado virus, bacterias, parásitos, hongos, microorganismos? Cuando hay un cáncer ya en también los problemas emocionales, que son como dardos, ¿ven? Una emoción. La pizarra sería el cuerpo de la persona y el dardo, la emoción. Entonces, una frustración es un dardazo hacia el cuerpo. O sea que pudieran andar así las personas, llenos de dardos. Entonces, como habría gente como cuerpo espinas, nosotros lo que vamos a hacer es quitar un dardo, pero tal vez, qué sé yo, en el corazón no haya un dardo, sino hayan cinco dardos de emociones como pudiera ser desamor, eh, miedos, depresiones, ¿ve? Entonces, no son solamente uno, pudieran haber más. Por eso es que vamos quitando una emoción y preguntamos del 0 al 10, ¿cuánto me duele? Un 8, se me pasó para un 7. Y quitamos otra emoción, un 5. Pero hay algunas veces que cuando quitamos se nos viene, ya desapareció el dolor. También tenemos los problemas mentales. La mente es un imán que si alguien dice no se puede o no puedo, entonces no va a poder porque ya la mente jala lo que usted cree. Si alguien dice se me alivió el dolor, pero al momento dice no, esto no puede ser posible, entonces jala otra vez ese dolor. Y los problemas espirituales, que ya es otro tema, pero que también lo tenemos que tener presente,
No es lo mismo una persona feliz que una persona enojada o deseándole el mal a todo el mundo. ¿Alguna pregunta? ¿O hacemos alguna práctica? ¿Quién quiere hacer práctica? Digamos, yo sé que yo manejo mucha culpa, pero cuando yo pregunté, decía que estaba en todas las cuatro áreas, ¿verdad? La, bueno, yo no es que no le dije si voy a trabajar, es que me surge la culpa porque yo sé que es demasiado grande. Entonces me salía que eran las cuatro áreas, ¿verdad? La mental, la física, la Ok, espiritual y entonces usted todo. está pensando que usted no puede ser perdonada porque usted es culpable, entonces se merece las cosas malas que le pasan. Eso sería la parte mental. Pero también usted me está haciendo una pregunta, usted me está diciendo, tengo la emoción atrapada de esto. Lo que debería más bien preguntar, ¿el dolor en el hombro derecho es causada por algo físico, por algo emocional, por algo mental o por algo espiritual? Que puede tener las cuatro esferas impactadas? O pueden ser dos, la física y la emocional. Entonces, en estos momentos estamos trabajando más la parte emocional. Entonces ya usted dice, bueno, este dolor es ocasionado por un dolor, por una emoción, por por algo emocional. Entonces le van a decir, sí, una emoción. ¿Está en la tabla de estresores? Sí, está en la columna uno, columna 2, columna 3. No pregunte por la emoción, sino este dolor que tengo es causada por una emoción. Esta obesidad que tengo es ocasionada por una emoción. El no poder subir de peso es causada por alguna emoción. Hasta el no poder conseguir trabajo tiene que ver con alguna emoción atrapada. Así, esa pregunta, no tengo la emoción tal y es la que me está afectando, no. ¿Qué es lo que quiero solucionar? Un dolor, una frustración, el no poder conseguir trabajo, el no poder bajar de peso. Es ahí con lo que vamos a preguntar. Ok, gracias, sí. Ujú, con mucho gusto. ¿Algún otro comentario, alguna pregunta o hacemos alguna práctica? Porque en esto es prácticas. Igual, podemos poner a 5 personas a hacer, digamos, hacer la liberación de emociones en una sola persona. Que una persona diga, me duele la cabeza. Entonces, las 5 personas pudieran estar haciendo, mirando las emociones diferentes. A una le salió abuso, la otra le salió culpa, la otra le salió melancolía y a la otra le salió miedo. Hola Gisela, yo quiero preguntar algo, porque hay algo que a mí me gustaría trabajar. Perdóname que no te prenda mi cámara porque voy manejando, porque justo me salí de la oficina, justo me salí de la oficina. Este, pero está muy interesante el tema y quería preguntarte, ¿yo puedo trabajar algo? Ayer le dije algo a mi mamá, pero mira, cuento. Mi hija ya es una adulta de 22 años. Hace algunos meses, o sea, ya varios meses, tuvo una molestia muy fuerte con algo de una hija de mi hermana, que siempre adoraba a mi hermana, mi hija, pero por unos comentarios que hizo su hija, que estaba pequeña, de 12 años, o sea, como que se equivocó el nombre del novio, se burló y más se burló por el nombre del novio, entonces como que esa parte se me hace mucho enojo el de mi hija para haber sido eso, ¿me explico? Trae mucho coraje contra mi hermana, pero mucho, mucho. Es más, al grado que ya no, ni siquiera quiere estar en el mismo lugar donde está mi hermana. Y de hecho, hay comida de mis papás y todo, y ella no va con tal de no ver a mi hermana. Y yo digo, ¿será que pueda
hacer algo para quitarle tanto el enojo, pero yo te voy a comentar algo que ayer le hice el comentario a mi mamá. Y yo no sé si mi mamá igual hizo algo en algún momento, ¿no? Y le dije a mi mamá, oye, estoy pagando lo que yo hice en algún momento con la tía del que era mi esposo, de mi ex. Cuando nos casamos, antes yo conocía a la señora, ¿no? Entonces yo me molestaba mucho porque cada vez que la señora me veía, me decía, ay, estás bien feíta. Ay, no, es que estás bien feíta. ¿Cómo te vas a casar con mi sobrino? Claro que no, por supuesto que yo le mejoré la familia al sobrino, ¿verdad? Pero pero yo tenía una prima que era muy güera y vivía en mi casa. Y entonces ella siempre decía, ay, está tan bonita porque está tan güera y pues yo pues, no soy güera, ¿no? O sea, soy morena clara. Entonces ese coraje me dio tanto que cuando nos casamos por la iglesia, yo dije, no quiero que vaya esa señora a mi boda. Y la desinvité y no, y le di los motivos que quieras a su mamá y todo, pero dije, no va, porque la verdad lleva un año haciéndome sentir súper mal y no quiero a alguien en mi boda que me haga sentir mal. Y no la invité. Entonces ahora pasa esto con mi hermana y mi hija con que no quiere ni ver a mi hermana y digo, híjole, ¿será que estoy pagando? Ayer se lo dije a mi mamá, ¿será que estoy pagando lo que yo hice en su momento? Pues Y yo que, no diría que está pagando. Ya usted lo está viendo. Mira, me pasó a mí, me pasó, le pasa a mi hija. Entonces, lo que está viendo es un transgeneracional, que es lo que usted necesita trabajar. Entonces, lo que puede hacer, primero hablar con su hija, a ver qué siente, qué libera. Segundo, usted le puede decir, gracias por mirar la historia, pero te bendigo para que tú lo hagas diferente. Te doy permiso a hacerlo diferente. ¿sabes qué Incluso es lo que me cuesta un poquito con mi hija? Que se cierra tanto que, es más, hasta se expresa, mira, mi hija ya está terminando casi profesional y todo, se expresa tan feo de mi hermana que yo digo, mami, si ella te quería tanto y siempre veía por ti darte algo, siempre así como su princesa, y ahora que mi hija la trata de esa manera, de verdad que siento, y no me quiero meter, mi hermana justo hace un mes me dijo, oye, es que no entiendo qué pasó, yo no sé qué hice yo, y yo dije, no quiero hablar del tema, yo no quiero hablar del tema porque mi hija me ok. causa, hasta mi hija me causa como que digo, le saco el tema y empieza, no, es que sabía que bla, 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 bla. Y entonces yo digo, híjole, como que procuro, pero quiero arreglarlo, ¿me explico? Ok, lo puede trabajar usted. Primero, se pone la mano en el corazón un día haciendo oración, le dice, mi alma le habla al alma de mi hija. Gracias por haber seguido la historia, la cadena transgeneracional donde hay sobrinas que no quieren a las tías o mucho enojo entre nosotros mismos, entre familia. Pero te doy permiso para hacerlo diferente. Lo va a hacer de forma de mi energía, le habla la energía de ella, para que no vaya a dar ese choque frontal. Eso lo puede hacer. Y también es importante que usted entonces empiece a hacer la constelación, sea con ayuda de otras personas o usted también, y empiece a preguntar desde cuándo, cuál fue el origen que hubo en su familia, si es de origen materno, si es de origen paterno, si era entre mujeres. Estoy cayendo ahorita Ok, en entonces, algo, platicándote lo estoy cayendo en algo ahorita. Mi papá quedó huérfano a los 9 años ajá, y su tía paterna lo recogió, pero lo trataba muy mal. ok, entonces ahí ya tiene, Entonces creo que viene por ahí. Justo ahorita platicándotelo, me cayó como el 20. pero tampoco sabe si hay gente más atrás si su papá también estaba repitiendo la historia. Igual, usted ya tiene lo de su papá, entonces va a decir, bueno, querido papá, yo igual que tú pasé por esto, esto y esto y esto. eh, Ya pasó, hoy tomo tu dolor, tu ira, tu enojo, tus resentimientos, tus miedos, todo se lo mando a Dios. No sé si está vivo o está muerto. Mi papá está vivo.
Ok, entonces usted dice, yo igual que tú, pero hoy lo reconozco, libero de ti esos sentimientos y bajo la cabeza ante ti, te pido la bendición para hacerlo diferente. Si se lo puede pedirle la bendición de tú a tú, mucho mejor. Usted le dice, papá, ¿me puede bendecir? Sí, claro, mi amor. Sí, pero lo que quiero es que me diga que me das permiso para hacerlo diferente. Entonces ya tiene la opción de que él se lo diga y su alma va a entender. Entonces, Ok, ya usted entonces trabaja esto con el papá, entonces puede liberar a su papá energéticamente hablando y también mirar a la tía. Gracias, querida tía, porque cuando mi papá queda huérfano, tú lo recibiste. Gracias por darle alimento, vestido, todo lo que le pueda darle gracias. Sé que mi papá resentía de ti porque tal vez eh, tú no lo trataste del todo bien. Entiendo, te entiendo que era otra boca que alimentar, era una persona a quien le tenías que lavar la ropa, pero todo en positivo, ¿verdad? Hoy te pido ajá, perdón en nombre de mi padre por guardar ese resentimiento y quiero que sepas que en nombre de él te perdono por cualquier cosa que tú también pienses que lo has hecho mal, yo te perdono en nombre de Él y te doy las gracias por todas las cosas buenas que tú me diste. Gracias a las cosas buenas y malas, mi papá es el hombre fuerte y valiente de hoy. ¿Ve? Lo libera y también tiene que ver si esta historia viene de más atrás, tienen que acordarse en todos que esa información el cuerpo lo tiene porque es como un ADN, viene ahí con ese ADN, tiene esa memoria ancestral. Hágalo. ok, de acuerdo, sí, sí, y ahorita que te escuché como comentando todo eso, dije, ay, yo quiero de esto, y justo de ayer también le decía eso a mi mamá, dije, creo que dije eso, ¿eh? Sí, así lo dije tal cual, estoy pagando, pero Sí, pero no está pagando. Lo está haciendo igual porque usted que está estudiando esto y sabe que necesita sanar su árbol genealógico, entonces lo está pasando para que usted tenga la oportunidad de mirarlo y sanarlo. No está ok, pagando, lo está haciendo muy bien porque usted sí, quiere sanar todo su árbol. Excelente. sí, no, y más ahorita te digo que veo a mi hija y digo, no, algo tengo que hacer para, o sea, ella se que llevaba muy bien, la quería mucho y como que de unos meses para acá con eso, o sea, digo, ¿qué tanto coraje le puede tener a mi hermana? O sea, no, no lo puedo creer. Porque es un enojo Entonces, infinito. Y no solamente mm, de él, sino del transgeneracional. ok, Ok. Bueno, perfecto, muchas gracias. con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna Anita, pregunta? Anita, una pregunta con respecto a las personas que vienen a hacer, bueno, piden consultas para biodescodificación, también constelaciones familiares para comprender el síntoma muy complejo que es el sobrepeso y la obesidad. En este caso, con la herramienta que nos has enseñado a utilizar, que sabemos que la obesidad tiene un montón de capas, ¿no? Y sobre todo ese trabajo que se debe empezar a hacer. ¿Desde dónde recomiendas empezar? ¿Con algún síntoma específico que aparezca o desde qué momento podemos empezar a hacer ese trabajo en relación a la obesidad? En relación a la obesidad, bueno, sabemos que es algo físico porque lo estamos viendo. Entonces, físicamente no lo podemos desligar. Sabemos que la obesidad también tiene un componente de la tiroides. Entonces, físicamente usted se va a ir a hacer exámenes de tiroides. Y segundo, va a empezar a trabajar sus propias emociones, pero entonces el sobrepeso que tengo tiene que ver con alguna emoción atrapada, le pregunto a mi cuerpo y mi cuerpo me va a responder. Ahí tenemos como 250 emociones que entonces no pudiera ser solo una, pudiera ser 10, 15. ¿Por qué? Porque digamos que el sentimiento de abandono. Cuando nací,
Mis papás no me pudieron llevar a la casa inmediatamente porque tenía, nací con un sufrimiento fetal y me costaba respirar. Entonces me dejaron en la incubadora y mis papás se fueron. Entonces es como agarrar un vasito y entonces ahí fueron unos, ¿qué? 5 gotitas. Ya después me llevaron a mi casa, ya cuando tuve salida y una vez estaba en mi casa y mi mamá se enfermó y tuvo que ir al hospital y me dejó con una tía, pero me sentí abandonada. Otras 5 gotitas. Y entonces, en cada lapso que me sentí con ese sentimiento de abandono, fueron gotitas y gotitas y gotitas. Algunas veces no eran gotitas, eran chorritos grandes o copitas de agua más grandes. Algunas veces, digamos, una emoción, digamos, en un dolor de cadera. No fue la última gotita que significó mucho, sino que estaba a punto de derramarse. Entonces fue la gotita que derramó el vaso. Y fue esa gotita que provocó que le diera un cáncer o algo más diferente. O sea, pero no significa que haya sido solamente una emoción, sino de todas esas emociones, gotitas y gotitas. Entonces, sí, aquí lo más importante por constelación sería trabajarme yo, pero ¿cómo lo puedo hacer? Entonces, preguntando, ¿el sobrepeso que tengo tiene que ver con alguna emoción atrapada? Está en la primera columna, segunda, tercera, fila A, B, está en primera persona, yo, o está en segunda persona, mi persona con un familiar, tercera persona, o es un transgeneracional, entonces me tira de más allá. Entonces, siempre hay que trabajar el origen, más sin embargo, también tenemos que trabajar muchos caminos para llegar a ese origen, porque puede ser algo mío, pero también un transgeneracional. Si yo digo, ay, sí, yo me engordé después de que mi esposo me abandonó, pero también veo que hay mucha obesidad en la familia, entonces yo sé que es algo mío, pero también tiene un transgeneracional bien marcado. Entonces, tengo que ver el origen, cuál fue el primero y liberar esa parte. De aquí la importancia es la constelación. Perfecto, muchísimas gracias, Giselle. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? O si quieren, hacemos alguna práctica. ¿A alguien le cabe duda si podemos quitar un dolor a través de una liberación de emociones? ¿Alguien está con dudas? Porque lo más importante es saber que sí, sí se puede dar, digamos. Yo que sí he tenido bastante práctica y bastante lo he hecho, entonces yo sé que sí, la gente se sana a través de quitar esa emoción atrapada que puede ser hasta transgeneracional. Entonces, lo que yo creo, eso es lo que yo voy a crear, porque nosotros somos creadores, salimos de un Dios o tenemos un Dios, un 2% de Dios está en nosotros, entonces somos creadores. Pero en el momento en que yo crea que eso no se puede hacer, ya eso fue lo que usted creó, entonces no lo va a poder hacer. Pero si yo creo que eso sí se va a dar, se da. Anais, Buenas noches. Ana Isela, yo hice a mi hermana, que tenía un dolor en el tobillo derecho, ya tiene tiempo con eso, ya camina ya, tiene como retención de líquido. Entonces yo hice como dices tú, pues, viendo desde el punto de biodescodificación para qué le servía el tobillo y eso, pero trabajé en lo que iba a trabajar con el péndulo, pues, y ya llevaba esa orientación. Resulta que le pregunté y entonces era emocional. Hice las esferas, salió emocional. Y me decía clarito, sí, ¿no? Ajá, pero resulta que, ajá, pregunté si era, si en otra oportunidad, ya ella había sentido, ajá, la emoción fue de incomprensión. La que ok. Sí ajá, trabajé con el sí, con esa cuadrito tabla. También hice sí, así, dije, voy a trabajar con la tabla de de estresores, emoción. de emociones, y le expliqué a ella también qué era lo que
cómo iba a trabajar el péndulo. De hecho, antes de hacerla, yo la hice a ella que trabajara el balancín también. Cuál era el sí y cuál era el no, y le funcionó inmediatamente, hacia adelante sí, está. Bueno, y ella se quedó como impresionada y se quedó ahí, porque yo solo pensaba hacia el final que ella misma le preguntara a su cuerpo si había liberado la emoción. Pero yo seguí con mi péndulo. El cuento es que incomprensión, entonces busqué si era transgeneracional, si era cuando estaba en el vientre, si había pasado esa incomprensión. Resulta que le salió actual, pues. Yo le hice eso, se pasó el hermano, el padre, el Espíritu Santo, le libero. Si era de ahora, entonces usted dice, fue de ayer, de hace 15 días, de hace menos de 3 meses. Incomprensión y qué sé yo, le dices, sí, parece que fue la semana pasada. Piense, Bueno, a mí me traiga salió en su mente que, en qué momento se sintió usted incomprendida. Igual usted ajá, puede preguntar, ¿incomprendida por ella misma o por segundas personas, por mamá, por papá, por su esposo, por un hijo? Si le toca, digamos, dice, sí, un hijo, entonces tiene 3 hijos, entonces, ¿cómo se llama el primero? Juan, Marcos, Antonio. Ah, fue Marcos. Entonces, tiene relación ujú. con Marcos, se sintió incomprendida. ¿Qué pasó con Marcos? O sea, el cuerpo tiene la información, pero entre usted más específica sea, el dolor se le va así, porque es Ah, como bueno. que ese dolor quedó en el inconsciente, entonces nosotros lo traemos al consciente y lo liberamos. Ah, ok, bueno, eso me faltó, de verdad, y eso tú lo hiciste en una oportunidad en una práctica, recuerdo. Ajá, bueno, entonces hice, se pasó su imán, entonces cerramos, que se paró, limpié, limpió la emoción. Lo que no hice fue llenar así, y si inclusive aunque me ha dicho que no era transgeneracional, yo hice que se pusiera la mano en el corazón, que esta incomprensión, odio, rencor, resentimiento, duda, culpa, las agarrara en su mano, se las pasara a Dios para que él la pusiera en su lugar, ¿verdad? Pero no hice esa que llenar el espacio vacío, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Con comprensión y todo. Eso no lo hice. ¿Verdad? Lo estoy viendo ahorita. Entonces resulta que yo ya terminé eso y paró a mi hermana, ya todo esto listo. Yo le pregunté al péndulo que si la emoción había acelerado y es que sí. Y entonces yo la paro y le digo que ella se pregunte, ¿verdad? Y entonces yo le pregunto, la emoción de incomprensión que estaba en mi cuerpo ha sido liberada. Y entonces digo que sí. Y entonces ella se sienta, pero resulta que y se paró. Y entonces dice, no, sí, yo no siento tanto el dolor, porque yo antes sentía cuando duraba mucho tiempo sentada que me dolía, pero esta mañana, cuando fui, la conseguí con la cara que le dolía mucho el tobillo. Hay algo, fallé en esa parte, me imagino, de no llenar el No, vacío. vez, pueda que no se haya sido más bien que fallara usted, más bien la felicito mucho porque usted lo quitó. Puede ser que más bien ella hubiera dicho, ay no, pero es mi hermana la que me está quitando esa, ella y su lo que era, no, eso no puede ser posible. Entonces lo vuelve a jalar ella, no Sí, a lo usted. mejor también, no, y yo también pienso que yo también en esa parte, y lo declaro para testimonio de grupo, cuando yo la veo así, yo digo, ay, como que en el momento que lo hice, pensé, ay, Dios mío, si no se le quita, pensé, creo que fue eso, pues como que dudé, pues, no, yo digo que tienen que Pues estar unos certeros, la duda siempre le va a rebotar la emoción, porque se la ajá. va a devolver. Pero Entre no fue en el acto, sino cuando yo me fui, y yo me fui satisfecha y contenta porque pude hacerlo y iba analizando y obviando pasos. Y esto que me dijiste ahorita, excelente, excelente. Y yo le voy a hacer esta noche a una amiga mía que está en Chile, que es mi amiga, y anda con las rodillas que no soporta el dolor de rodillas. Yo quería invitarla, pero no le pedí permiso a Gloria de que si ella podía participar aquí. Entonces ella me dijo que se la hiciera. Yo voy a practicarlo, voy a ver todas estas sugerencias que existen, ¿verdad? Para Sí, ello. igual, sabemos que hay un daño ya físico, porque pudiera ser que ya tenga un deterioro de la articulación de la rodilla, pero sí se le va a quitar bastante. Igual, si hay ya un daño mayor físico, no es que no se pueda, porque los milagros sí existen. Eh, Poderse sí se puede. Lo que no se hace es porque nosotros decimos, no, pero ¿cómo se le va a componer la rodilla al 100%? Es mi duda. Pero vea que Jesucristo nunca dudó, entonces por eso le salían los Ah, milagros. eso fue lo que yo me evalué también,
esta mañana cuando la veo, porque yo le hago el relevo con mi mamá, y ella salió y yo entré a cuidar a mi mamá, y yo le digo, ¿cómo amaneciste, hermana? Y ella, me duele. Claro, ayer le dolía 5% porque lava y hace mucho trajín y tiene mucho oficio, pues. Y entonces yo le digo, bueno, más tarde volvemos a trabajar en eso. Y ella se dijo a reír, sí, sí, sí. O sea, pero sí, le voy a trabajar eso de las creencias y las doy, yo lo voy a hacer también en función. Primero, me faltó también esa parte de, sí, pedí permiso, también pedí el permiso, pero lo de eso de no luz, que no se presentara y eso, porque a veces da miedo también, algo de otra cosa, ¿verdad? Cuando no está nuevo. Yo también no trabajé así. Lo que no hice fue el que su corazón, ¿verdad? Porque yo no puedo trabajar bajo mi percepción, pues yo sé quién es su esposo, cómo ella vive, pero esa es mi percepción. La de ella no, ella vive tranquila porque vive con ellos, ¿no? No puedo hacer diagnóstico si el péndulo no me lo evidencia. Pues la emoción que dijo, esa fue la que le traté. Y perfecto. Igual no creo que haya sido solo una emoción. Acuérdese que la rodilla es soberbia. ¿Para qué me sirve la rodilla? Para arrodillarme. No quiero. No, el tobillo, lo de ayer era el tobillo. Esta noche que voy a trabajar con mi amiga, voy a ponerte cuidado en la práctica porque quiero ayudarla, pues en esa parte que ella dirigirla, no ayudarla, dirigirla a que ella se entienda y que ella misma busque el para qué de eso que tiene y trate de liberar su emoción. Igual, la pregunta sería, ¿el dolor en el tobillo de fulana de tal tiene que ver con alguna emoción atrapada? Sí. Está en la Sí, columna 1, 2, 3, 3, fila A, así B, lo dice. C. Sí, así me salió a mí. Me salió la columna, ajá, sí, me salió la columna completico. Es que el péndulo ni se movía. Y ella decía, pues yo le dije primero, ¿cuál es mi sí? Y ella viera, ¿y cuál es mi no? Y entonces, ajá, y le mostré nada más porque yo no tenía la tabla de estresores impresa, sino que la tenía en el teléfono. Pero maravilloso, a mí me resultó con el péndulo. Lo que sí voy a practicar es porque en estos días, también para evidencia, que lo que tú dijiste, verdaderamente los maestros son maestros. Yo me fui a hacer lo que le iba a decir a mi mamá y no me llevé el péndulo. Me quedé. Ok. Bueno, siga practicando, Anaís, pero sí lo Ajá, hizo bastante bien. Que se haya devuelto algo puede ser hasta de la misma persona, el que no, esto no puede ser posible así tan fácil. Y entonces, pa, se le sí, devuelve otra vez. Pero lo ujú. hizo bien y lo importante es que lo practica. Ajá, sí. Yo lo hice así y entonces, bueno, esta noche voy a hacerlo porque ya le expliqué cómo estaba lo de contracciones, que se inscribiera y broma, pero anda muy abatida. Entonces le digo, no, vamos a trabajar primero en eso, que tú lo veas, cuando te quites esas capitas y puedas pensar en claridad, entonces ya tengan que te ocupes tú de aprenderlo. Ok, perfecto, pero la felicito, sí. Gracias. Giselle, hay una pregunta de nuestra querida Edith. Ella comenta, ahí en el chat nos escribió. No sé si Edith puedes abrir tu micro, hermosa, para que nos expliques un poquito cuál es tu duda. Sí, buenas tardes a todas. Es que no, ahorita que nos preguntaba la maestra Isela que si queríamos hacer una práctica o que si tenía dudas, la verdad tengo todas, pero bueno, yo puedo ver la clase grabada. Aquí mi duda es que no entendí qué es lo que necesitamos nada más hacer ahorita para que yo pudiera entender si se llega a hacer la práctica, qué es lo que tenemos que realizar. Si sería tan amable nada más brevemente de explicarme, se lo voy a agradecer mucho. Yo digo que si quieren Ok, practicar, sí, creo que tienen- estabas proponiendo, ¿no, Giselle? Una grupal para poder trabajar. Eh, pues antes de hacer eso, terminamos con las preguntas, si te parece, Anita, porque sí, ahí la última que nos quería preguntar creo que es Iliana. Iliana, hermosa, ¿puedes abrir tu micro? Sí. Gisela, es que mi pregunta era más que nada como para quedar clara en los pasos que debemos llevar. O sea, lo tengo anotado. Primero hacemos oración y pedimos permiso. Si le estamos haciendo a la persona, ¿verdad? primero pedimos protección, hacemos la oración para pedir protección. Ok, ujú. Y luego le pedimos permiso a la persona, ¿verdad? Sí, la persona viene a nosotros porque ella quiere, o sea, nosotros no nos vamos a ofrecer, realmente no podemos ofrecernos porque no somos ambulancia de nadie. Entonces, la persona viene, o usted le puede decir,
pues yo le puedo ayudar, me enseñaron esto y esto y esto, le puedo ayudar si quisiera, pero ahí se lo dejo. Ay, sí, bueno, ok, entonces ya le dio permiso, entonces pedimos el permiso, pero usted no puede irse como ofreciendo para todo el mundo, porque eso no Muy se hace. bien. Ok, Ok, pregúntame. Después de ahí vamos a preguntar si la emoción atrapada o el dolor que la persona tiene la tenemos en la tabla de estresores. sí, digamos, la persona dice, es que tengo un dolor en el ojo. Entonces, ok, vamos a ver, vamos a preguntar. Eh, si usted quiere, puede ser, el dolor tiene algo físico, por supuesto, de la esfera física porque ya le está doliendo. Está en la esfera emocional, está en la esfera mental, está en la esfera espiritual. Igual, las demás esferas como para tener una noción de dónde podría estar el asunto. Si es algo emocional, entonces sabemos que le podemos ayudar en el aspecto emocional. Entonces, ya localizamos que es emocional. Entonces, pregunto, bueno, el dolor del ojo derecho, o sea, lo más específico, o el dolor en el dedo de la mano derecha, el tercero, el meñique, donde, pues, más específico, ¿No? ¿tiene que ver con alguna emoción atrapada? Sí. ¿Está en la tabla de estresores? Sí. ¿Está en la Ujú. columna uno, 2, 3? Sí. La 3. Fila A, fila B, fila C. Así. Me dan 5. Entonces, es esta o esta. Igual, si en la primera me dijeron que sí, ok, usted pone un puntito que la primera me dijeron que sí, pero tiene que seguir preguntando por las otras 5, porque algunas veces hay otra más. Ok. Entonces, digamos, eh, tengo una entonces, ok, ya me dijeron que sí, que ese es el dolor que está sufriendo en el ojo. Entonces, Ah, digamos que sea, ejemplo, que sea culpa. Ok, culpa. Claro, si es culpa, entonces yo sé que si es con el ojo, me sirve. Yo puedo ver la de afuera o puedo meter y entrar y fijarme qué hay, porque de afuera yo sé que algo hizo o algo vio con un sentimiento de culpa. Si es en el ojo derecho, ¿será que vio algo en su papá y tuvo mucha culpa? ¿O alguien ancestral vio algo con mucha culpa? ok, Gisela, en ese punto preguntamos qué tanto le duele, o sea, qué tan intenso es su dolor. Ahí es donde preguntamos cuánto le duele. Ahí en ese Sí, ok. momento. ¿Cuánto le duele? Del 0 al 10, un 8, ok, un 8 y la emoción es la culpa. Entonces ya empieza a preguntar, ok, ¿la culpa está en primera persona o está en segunda persona? Si está en primera persona, entonces, ok, eso es de ahora, es de hace más de un mes, de hace años atrás, cuando era una niña, una adolescente, una adulta. De niña, ok, tenía mayor de 5 años, mayor de 10, no. Entre 5 y 10, a los 5, a los 6, a los 7, a los 8, a los 8. Entonces ya sé. Entonces, sale algo a los 8 años. Ok, pasó algo cuando usted tenía 8 años apenas. Esto le provocó como un sentimiento de culpa. ¿Recuerda algo que la lleve con ese sentimiento, con esa emoción? ¿Qué pasaba ahí? Entonces, la persona puede decir, es que no me acuerdo. Entonces usted le dice, como si se acordara. Ahí le está metiendo la mano al inconsciente para sacar con esa información. Si no está en primera persona, entonces está en segunda persona, es con papá, con mamá, con un hijo, con un hijo. ¿Cuántos hijos tiene? 3. Dígame el nombre, con Ana, Juan, María. Entonces yo, Juan. Es con Juan. ¿Qué pasó con Juan? Que usted sintió mucha culpa. ¿Ve? Ok, después de ahí entonces, imán. Entre más específico mejor, porque puede ser con Juan. ¿Esto fue ahora, hace poco, o fue desde que estaba en el vientre materno? Sí, con Juan tengo un sentimiento de culpa porque realmente yo no lo quería tener, lo iba a abortar y realmente lo hice, pero no salió.
Entonces, ahora que lo tuve vivo, yo siempre vivo con ese sentimiento de culpa, ¿ve? Entonces, libero ya la emoción. Toda emoción atrapada de culpa la liberamos, la libero, o la liberamos. Yo digo, la liberamos en el nombre del Padre. ¿Por qué? Porque realmente la liberamos porque realmente no soy yo, es la paciente. Ah, Es mi ayuda y ante todo es Dios, los seres de luz. y ahí Los, una vez que liberamos con el imán y todo, ya entonces otra vez vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Cómo siente el dolor, verdad? entonces, ahí le decimos, si quieres, liberamos toda emoción de culpa, pero también podemos ponerle la mano al corazón porque me estoy trayendo también un poco de constelación. Entonces, gracias, querido ojo derecho, por cargar ese sentimiento de culpa, pero ya no es necesario, te libero. Perdón, lo siento, te amo, gracias. Hoy miro, y entonces ahí me estoy dirigiendo a la constelación de la persona del órgano afectado y también puedo irme a mi transgeneracional. Hoy miro al origen que miró con tanto dolor una situación por amor a ti. Hoy me duele este ojo, pero ahora entiendo que esto no es mío. Te lo devuelvo al haber lo mío, lo tomé en la mano, tu dolor, tu ira, tu rencor, tu resentimiento, eso que vistes con tanto dolor, lo tuyo y lo mío, y se lo mando a Dios para que le dé el lugar que necesitas. Siéntate libre, ya pasó. Para ti está la luz, el amor de Dios. ¿Ve? Podemos hacer muchas cosas. Entonces, siempre es bueno entonces hacerlo de esa forma, también tratar de ponerlo de la constelación ahí, ponerse la mano en el corazón y pedir perdón, el dar el agradecimiento y todo, siempre es mejor para tratar de sanar completamente. Porque estamos sanando. Digamos que a mí me enseñaron solamente, primero me enseñaron la constelación. Entonces, ok. Después me enseñaron esta técnica, liberación de emociones. Pero entonces solamente era la liberación de emociones, sin ver nada más, primera, segunda y tercera. Pero yo como soy consteladora, entonces sé que está esta otra opción. Entonces, ¿para qué me sirven los conocimientos? Para reunirlos y Claro, sacar lo mejor de todas. claro. Entonces, empiezo a sumar esta más esta más esta y me da algo mejor. Excelente. Y ya después de ahí, Ok, después de ahí, entonces la liberamos de unos 3 pasitos para el otro lado y limpio el lugar. ¿Cómo lo limpia? Como usted lo desee. Yo que estudié también Reiki, entonces hago Chukurei, es un signo de limpieza. O en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o todo lo que no sea de luz que esté aquí, lo tomo y se lo mando a Dios, o lo transmuto. O lo agarro y me imagino que hay un fuego que arde, color violeta, entonces tomo esa energía y la meto en ese fuego violeta. Violeta, ¿por qué? Porque es para transmutación. O azul de San Miguel Arcángel, eso lo vamos a ver más adelante también, con quién puedo excelente. trabajar. Y después Entonces, de eso, ya después de eso, entonces le pregunta, qué sé yo, mueva el hombro, ¿le duele más, menos o igual? Porque puede ser, me duele más. Sí, está bien. Si le duele más, no importa. Lo que estamos viendo es que le dimos a un clavo que tal vez no fue tan asertivo, pero estamos tocando el dolor. Si lo aumentó, entonces sí es algo emocional y lo estamos tocando aunque no lo hayamos quitado. Pero entonces volvemos ok, vamos con otra emoción, pero ya sabemos que por lo menos lo tocamos. Si sí, sí, no como pasa, fue el caso de la semana pasada, el ejemplo que tuvimos con la compañera que el primera emoción no fue tanto, pero con la segunda sí fue algo increíble lo que mejoró el dolor. sí, porque realmente era mínimo lo de ella y mucho de los Ay, antepasados. ok, y ya después entonces de esto ya prácticamente terminamos, ¿verdad? No, porque Bueno, a digamos, menos de que haya otra emoción atrapada, ¿verdad? pues, le puedo decir, tenía un 8 y me quedó en un 6. Ok, entonces yo algunas veces he tenido que trabajar hasta 5 emociones para dejarlas en un 0. Empezamos otra vez de nuevo
con el Sí, imán, porque ya sabemos cuál era la emoción, ya las habíamos identificado. pues digamos que quitamos solo una porque era solamente ese grupito. Entonces volvemos a preguntar, ok, el dolor que aún le queda es una emoción atrapada, sí, está en la columna uno, 2, Mm, 3, ok. volvemos igual otra vez y las vamos trabajando de esa forma, de una en una, hasta que la persona se vaya en cero o se vaya Y, lo más aliviada que se pueda. y cada vez que hacemos eso, limpiamos el lugar, y todo, o sea, todo lo repetimos en cada una de las veces, vamos a repetir lo mismo. Sí, Correcto, ¿verdad? Ay, sí, muy bien, Gisela, gracias. Esa era mi gran duda. Gracias. ok. Todos practiquen, es solamente de practicar. Alguien más preguntó, no sé, si por, creo que Helen. Hola, Dice sí, no, no sé si me ven, es que estoy en el sí. teléfono hoy. Ujú, ¿Me ven? Helen, sí. Sí, vean. ¿Cómo les va? Perdón, es que hasta ahorita pude conectarme, venía del trabajo y me demoré mucho, pero riquísimo como siempre la clase. Gisela, vieras que he estado practicando todo, ¿verdad? Como decía la compañera antes, como el que siento como el que como que he hecho mucho clic ha sido con el del péndulo. Es que el péndulo es increíble, ¿verdad? Okay. Este, pero digamos, yo digo, no me tengo que cerrar en una sola técnica, tengo que practicar todas. Entonces, bueno, la de los dedos también, ya más o menos ahí la estoy practicando y la voy agarrando. El del brazo también, pero la que no lo logro es la del pie. O sea, yo no logro como determinar como cuando un pie se hace más largo que otro o cuando me da un sí y un no. Esa sería mi primera pregunta. Mi segunda pregunta es, cuando nosotros, digamos, buscamos la tabla de estresores, la columna de arriba, los números romanos, esos números romanos son los que indican en qué, si está en primera, segunda, tercera, ¿verdad? Y la que dice A, B, C, D, eso significa la emoción atrapada. Pues realmente las dos estoy buscando la emoción atrapada. Es como lo que Ujú, nosotros diríamos. Hay paralelos y meridianos. Entonces, ujú. cuando yo quiero ubicar un lugar en la Tierra con paralelos y meridianos, entonces digo, está en el meridiano tal, latitud tal, y ahí lo Sí. logro localizar. Es lo mismo lo que estamos haciendo Es aquí. como hacer como un cruce de variables, por decirlo así. Pues estoy viendo el meridiano que viene hacia abajo, Ujú. digamos la columna 3, y necesito ahora ver el paralelo, a ver en cuál se chocan y está ahí la emoción. Ok, ok. Y después la otra pregunta que tenía, ahorita te digo para que me contestes la primera. Y la otra pregunta que tenía es que cuando uno hace, digamos, ya se me olvidó. Cuéntame la primera para buscar cuál fue la primera, la otra. Y usted dice, es que con lo de los pies no me sale, ok, no Ajá, importa, si no le sale, no importa, porque realmente en los pies usted tendría que tener el paciente acostado en una camilla para poder medir los pies y que me da el sí, que me da el no, o igual es igual con las manos, un sí, un sí más largo, un no más corto el dedo, sin mover estas partes, ¿verdad? pero eso serían con mis manos. Con sus manos, pero se puede hacer con los pies, pero los pies sabemos que no es tan fácil trabajarlo porque tendríamos que poner, acostar al paciente en una camilla y empezar a mover esos pies. Entonces es más complejo. Ujú. Sí se puede, Bueno, pero es más complejo. Digamos, no es lo mismo que yo tenga que tener una camilla que alguien me diga en el trabajo, ¿me puede liberar una emoción? Sí, vamos a ver. Y ujú, digamos, yo ujú, tengo y le doy un historial. ujú, ujú. Pero digamos, para usar esa, la del biomagnetismo, digamos, la de los pies, es otra tabla diferente a la de estresores. No, es la misma tabla, es la misma Ok. tabla. Lo único que necesito, o sea, yo tengo que tener mi método para saber que el cuerpo me responda un sí o un no, sea con el cuerpo del paciente o yo leyendo el cuerpo del paciente.
pero tengo que saber cuándo es un sí y cuándo es un no para mí. Ok, y ya me acordé de la última. Digamos, cuando son 4 esferas, ¿verdad? Cuando yo hago el análisis de las esferas, cuando hacemos el análisis de las esferas, si la sale solo en la esfera física, ¿qué hacemos en ese caso? Pues por lo general siempre va a salir otra esfera más y por lo Ujú, general siempre va a salir la emocional, porque realmente la emoción o viene de afuera o viene de adentro. De adentro, ¿cómo puede venir de adentro? Si fue algo que me nació de tener mucho miedo por nada. O sí, viene de adentro porque viene en mi ADN, viene en ultrageneracional, entonces ve, viene de adentro. O viene de afuera porque alguien me puso una pistola en la cabeza, entonces fue una impactación que viene de afuera. O me pegó una carrera un perro que me quería morder, viene de afuera. Pero el físico, un físico, es más, hasta desde un accidente siempre me está queriendo decir algo y siempre viene no solamente tocando el físico, ha tocado varias. Pero igual, entonces el físico, entonces, es físico, tiene un virus, una bacteria. Me duele el riñón, es algo físico. Mira, sí, es algo físico, pero viene mucho de la mano de las emociones. El riñón, para me está ardiendo, me duele, sí, hay una bacteria, pero ¿por qué se dio también un miedo hacia algo o necesitaba marcar territorio y no lo logré marcar? Porque ¿para qué me sirve la orina? Para liberarme de cosas, de lo que ya no me sirve, o vea que los perritos marcan territorio, entonces yo no necesitaba marcar mi territorio, pero alguien se robó mi esposo, entonces me quedé con esa sensación. No logré marcar territorio, entonces sentí mucho miedo. ujú. Ahí también, Y perdón, podemos utilizar la biodecodificación. pues sí, todo sirve. Ujú. Entonces, bajé, cuando sentí miedo, bajé defensas. Entonces vienen las bacterias muy fácilmente y se encuentran en un lugar desprotegido. Esto Por de eso, virus, bacterias, eso hay que como que estudiarlo un poquito también, ¿verdad? ¿Cómo se manifiesta un virus, cómo se manifiesta una bacteria o no necesariamente? pues no necesariamente, porque ustedes no van a ser médicos, van a ser Ujú, consteladoras. Entonces, pueden quedarse con la constelación y la parte médica la dejan para ujú. el médico. Pero digamos, como usted a veces pregunta, ok, está en la parte, en un riñón, por ejemplo, virus, bacterias, usted pregunta varias cosas y él le dice qué es. Sí, pero digamos que yo puedo ser que le estoy liberando un dolor a una persona en una pierna y Ujú, dice, ya le llegó un 2 y yo digo, ¿hay alguna otra emoción atrapada que deba de liberar? Y me dice, no. ujú, Y el paciente me dice, pero todavía me quedó un dolor leve, pero me quedó. Sí, ujú. pero eso ya es algo ya físico. Ya. Es como tener una piedra en el zapato y usted no se la quitó, no se la quitó, no se la quitó y anduvo así todo el día. ¿Qué Ujú, pasó? Ya esa piedra se le fue metiendo a la piel y le hizo una úlcera. Entonces, ahora sí quito la piedra, quito la emoción, pero ya tengo la úlcera, porque eso fue lo que me provocó a nivel de la esfera física. Por eso con esto lo que quiero es que sepan es que no vamos a ser extremistas para pensar solo en una cosa. Como yo les decía la vez pasada, una señora que en el hospital decía, no, no le hagan nada a mi hija porque tiene un cáncer, porque eso es una brujería. Entonces uno va, yo dije, ¿será? Pregunté el origen, ok, sí, está bien. Pudo haber sido un ataque de brujería, pero que tenía el cáncer, tenía el cáncer. ¿Por qué? Porque entonces empezó siendo espiritual, le bajó las defensas y terminó siendo una impactación física que la señora desarrolló un cáncer y se estaba muriendo. Entonces, no podemos dejar de lado las otras esferas. Y cuando hay un dolor, ya tocó el físico. Perfecto, ¿Alguna Isela, muchísimas gracias. Mucho gusto.
Es que aquí hay algunos sanadores que entonces se van solamente por esta parte, y ahí está el error. Cuando nosotros nos enfermamos, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿esto es algo físico? Sí, porque ya entró a mi físico, pero ¿es algo emocional? Sí, entonces, sí, tengo que limpiar lo emocional. ¿Es algo mental? Sí, porque yo siempre pienso que hoy me duele una cosa y mañana otra, entonces tengo que empezar a cambiar mi mente. Y es algo espiritual, ay, parece que hay alguito aquí, ¿con qué me voy a ayudar? Sobre todo con la ayuda del Padre Celestial. Tengo que entonces trabajar no solamente el físico, por eso es que la gente cuando le da depresión, entonces va donde el doctor y entonces le manda ese montón de pastillas para que le quite la ansiedad, pero lo vuelve como un robot porque ya no puede pensar por sí mismo. Entonces, ¿por qué la persona no se cura? Porque solamente está en la parte física, pero está dejando la parte emocional, bueno, las otras esferas, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Muchas gracias, Helen, por las preguntas. Con esto aprendemos todos. Las respuestas mías igual yo las doy con lo que yo he aprendido en estos años de estar practicando y algunas veces me sale, otras veces no me sale y todos son experiencias. Una vez estaba yo con una paciente quitando emociones, pero en eso, no sé, algo me dijo como, haga algo más, haga una oración y se me ocurrió hacerle una oración con, con el arcángel San Miguel. La persona venía de Nagua. Cuando se levantó de la silla, dejó un hueso en la silla raro, seco, y ella venía estando así como seca, como que se estaba secando. Estaba demasiado delgada, pero la piel y todo se veía como seca. Entonces yo le dije, señora, esto es suyo. Después lo analicé y realmente yo lo sentí que era un hueso de cementerio. Pues se lo di a la señora y le dije, llévese esto y lo entierra en el cementerio, era de un lugar por aquí, de Esparza. Entonces se lo llevó, lo enterró y curiosamente la señora empezó a subir de peso, se sanó. No le digo que fui yo porque hasta yo quedo asombrada, nunca me había pasado, era la primera vez y realmente no me ha vuelto a pasar tampoco. No quiere decir que, wow, yo lo hice, no. Eso me llegó y posiblemente después de muchas oraciones ya estaba a flor de piel y ¡pam! Solamente salió. Pero sí fue un caso interesante. Ahí ya era algo que había impactado desde la parte espiritual, pero esas son cosas que pasan, ¿verdad? Pero por eso es que no nos podemos guiar solamente por una cosa. Tenemos que evaluar cuál esfera y principalmente vamos a trabajar. O sea, las otras esferas solamente es para evaluar cómo puede estar el asunto, pero lo que yo le voy a trabajar es el emocional junto con las constelaciones, que es lo que estamos aprendiendo. ¿Alguna pregunta? Yo sé que han habido muchas preguntas, les agradezco mucho porque significa que sí están interesadas en aprender y realmente a mí me gusta mucho porque realmente sí se sana la persona de un dolor, es real. Gisela, otra preguntita. De pronto me surgió ahorita que estabas diciendo eso. Es referente a lo ya ves que nos has dicho que cuando tiene alguna situación uno igual agarra la silla vacía y pues ya sabes todo lo que hay que hacer ahí con la silla vacía. En este caso, con la liberación de emociones, ¿ya no necesitaríamos usar lo de la silla? No, lo estamos haciendo No. con el imán. Oh, Dios mío, qué interesante. Gracias. Acordarse que detrás del imán es la intención que usted le está poniendo. Si usted está con el imán y usted dice, no, pero esto no sirve, ya le puso la intención, no le va a servir. Mientras que usted toma el imán y dice,
esta emoción sale porque sale. ¡Pah! Usted se cree que usted lo va a hacer porque usted es un ser divino, es parte de Dios, un ser creador. Y acuérdate que la palabra del Señor dice que el que cree en mí, Jesucristo lo dijo, esto y muchas cosas lograrán hacer. Sí, tienen que creérselas. Gracias. Un gusto. Gracias, Melissa, por tanta información y tanto compartirnos tus experiencias que son maravillosas. Si hay alguna otra pregunta, a Rocío Rodríguez, ¿puedes abrir tu micro, hermosa? Y Patti después. Hola, Rocío. buenas Hola, tardes. Rocío. Ya ves que yo apenas acabo de iniciar con el módulo 6, entonces sí ando un poquito perdida en cuanto a las esferas. ¿Me podrías decir en qué clase la puedo ver para que me quede un poquito más claro el testeo? Creo que él está en el módulo 5, Está el módulo 5. Sí. 5 o 4. Sí, recuerden, chicas, que estas clases son rotativas, o sea, iniciamos en el módulo 1, terminamos módulo 12, luego iniciamos nuevamente módulo 1, así. Las personitas que están iniciando en el módulo 4, en el módulo 6, no se preocupen, si tienen preguntas, lo pueden hacer en el club. En este caso, Rocío, puedes preguntar acerca de que te expliquen un poquito más acerca de esto de las esferas. Ajá. Giselita, de hecho, que te va a mandar una imagen y te va a poner ahí lo básico, lo que se debería comprender en relación a este tema para que puedas avanzar en el módulo. No hay ningún problema por ese lado. Ahora, si ustedes quieren adquirir todo el módulo anterior, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, Ah, tienen que brindar la aportación voluntaria por cada módulo, porque así van ustedes brindando su colaboración por módulo. Pero lo ideal es que trabajen el módulo expresamente todo este mes. El módulo 6 sería en este caso, ¿no? Luego ajá. el otro mes el módulo 7, así que vayan avanzando, porque los otros módulos no los van a perder, los van a relacionar nuevamente. O sea, no son como que inicio el módulo 1 y si no hago el módulo 2, 3, 4, no puedo hacer el 5 porque no voy a entender. No es así, chicas, en realidad cada módulo se podría decir que es independiente, pero tiene relación después, ustedes solitas las van a ir relacionando. Y si tienen dudas en relación a algún punto de la clase, ahí en el club estamos nosotras para apoyarlas en todo lo que se refiere. Les podemos mandar bibliografía, textos, todo lo que ustedes requieran para que puedan comprender el módulo. Así que, Rocío, con respecto a las esferas, pues tu pregunta queda pendiente para que por ahí en el club nos lo haces recordar para poder Sí, mandarte toda la info, ¿vale? Y sí, así ok. puedas avanzar en la herramienta. En el testeo no, o sea, sí ando bien, sí entendí. En las clases pasadas que hemos estado viendo, este, sí le entiendo, pero ya en esto de las esferas no logro entender. Yo antes puse un dibujito donde había una personita como con varias esferas. Ahí lo que se relaciona es la persona en sí, es la esfera física, pero está envuelta en una esfera que es la emocional, que son sus emociones, o en otra esfera que son sus pensamientos y en otra esfera que es la parte espiritual. Realmente el ser humano tiene hasta más capas, pero No, esas son las 4 más principales que nosotros estamos viendo. O sea, que sepa que el ser humano no es solamente materia, sino que está la materia, lo emocional, lo mental y lo espiritual. ya entendí, entonces son los cuerpos energéticos. Sí, exactamente. Ah, ok, ya con eso ya me quedó claro. Gracias. Perfecto. Ok, Un gusto. gracias. Gisela, por cualquier cosa está en el módulo 5, la clase 1. Ahí está lo de las esferas. Ah, ok, Ok. ok, gracias. Por ahí, Patti, ¿querías preguntar, hermosa? Patti Benítez, si es que estás todavía o tal vez ya se retiró. Puedes abrir tu micro para que hagas tu pregunta. Bueno, Aquí creo Pati que ya no hay más decía, preguntas. Pati decía aquí, para quitar las emociones de uno,
Algunas veces hay emociones que le salen de una sola vez, pero hay otras que sí tienen que ser trabajadas más. ¿Cómo sé si la emoción se fue o cuando el dolor desapareció? Y algunas veces desaparece solamente con trabajarle una emoción. La gente dice, no, me quedo en cero. Pero igual, detrás de esa liberación de emociones está la persona que hizo Sinsai en ese momento. Por eso hay que ser lo más específico, como también detrás la sanadora y más Dios, esa energía divina. Sí, Gloria la dejo. Gracias, gracias Anita, gracias a todos. Por ahí Anaís decía si podía invitar a una de sus consultantes, pues bienvenidos sean todos aquellos que quieran venir a comprender. Danita, invítalos con toda libertad, ¿sí? Porque ustedes se están preparando para ser terapeutas y definitivamente necesitan tener muchas personas que conozcan de estos temas, ¿sí? Para que pues sus terapias no queden como que en humo, porque la mayoría viene queriendo milagros y pues estos ustedes perfectamente saben que no es así. Es todo un proceso profundo de autoconocimiento, ¿sí? Que tiene que hacer cada uno y le corresponde a cada uno. Y pues lamentablemente ahorita la gente está esperando que le haga milagros nada más. Y eso pues muchas veces estas terapias que realizamos, estos movimientos energéticos que hacemos quedan como que mal tergiversados debido a esa idea, ¿no? De querer todo mágico, fantástico. Y no es así, ¿vale? Gracias, gracias a ustedes por toda la confianza, el apoyo también, la paciencia, porque a veces en sala Zoom pues hemos tenido desperfectos técnicos, pero siempre se solucionan y siempre se buscan eh, salidas, ¿vale? Ahí en el club estamos 100% para ustedes. Todo lo que ustedes quieran, pueden preguntar, no tengan pena, manden todas las dudas que tengan y ahí aprendemos todas con sus preguntas, eso sin duda. Bueno, Gloria, Anita. una preguntita, Helen, perdón. y Es que Helen. es rápido. Es que vieras que yo quiero comprarme los imanes, los que tienen rojo por un lado y negro por el otro lado, pero aquí en Costa Rica no los he podido conseguir. Allá en México se pueden conseguir con mayor facilidad. Anita, allá en Costa Rica, tú que estás En ahí, tal vez tienes un lugar. Costa Rica no se logran conseguir. Ah, Sí, en por México es Amazon. donde se logran conseguir o en Amazon también, Por donde Amazon puedes buscar Helen. solamente Ah, que vienen sin forrar, entonces ustedes pues los Ujú. forra. En el momento en que usted dice cuál es el negativo y el positivo, entonces usted agarra un hilito y se va a girar el negativo hacia el norte, entonces ya usted sabe que ese es el negativo. Entonces ya lo forra, negro en el negativo y rojo en el otro lado. Y por otra forma, acordarse que la gente quiere milagros, pero lo que tienen que saber es que el milagro son ustedes. El ser humano es el milagro. El sentir un dolor, hay que acordarse que también los seres espirituales, cuando nosotros estamos en ese lugar, es todo muy bonito, pero precisamente también venimos en esta experiencia humana para saber qué es dolor, qué es tristeza, qué es alegría. O sea, realmente si nosotros nos fuéramos para adentro, todas las experiencias, por más dolorosas, es algo agradable para nosotros porque estamos aprendiendo eso. Cuando nos volvamos a ir, ya nadie nos puede decir, es que vieras, sentí, me quemé, porque ya sabemos que es esa sensación de quemada. Eh, los ángeles no sienten emociones negativas, todos en positivo. Nosotros tenemos esa posibilidad de tener emociones tanto positivas como negativas para aprender nuestra alma, que es lo que viene a aprender en la tierra. Pero realmente el milagro somos nosotros. Hasta que no lo entendamos así, no vamos a cambiar nada. Gracias. Ese, ese es el objetivo, Anita, que descubramos quiénes somos realmente. Gracias. Bueno, chicas, creo que ya no hay más preguntas. Se pueden unir las personitas que deseen ingresar a hacer. Dana preguntaba, Anita, sobre las tareas. Esta última clase, ¿qué tarea podría ser? La que siempre nos comentas que es la práctica.
la ¿Sería posible? práctica. Toda esta semana va ¿Verdad? a ser también de práctica y el próximo módulo, vamos por el módulo 7, vamos a trabajar dinero, abundancia y propósito. Perfecto. Dinero, abundancia y propósito. Qué lindo tema. Bueno, entonces, chicas, nos vemos en el séptimo módulo la siguiente semana, próximo martes a esta misma hora, ¿sí? Muchas gracias a todas. Muchas Cualquier duda ya gracias. saben, Gracias. Buenas en el grupo. noches. Igualmente. Gracias, buenas noches. Hasta pronto, Gracias. Anita. Bendiciones.